Buenos días y bienvenidos a esta jornada de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido sobre oportunidades de negocio en este mercado. Pese a las circunstancias actuales, mantenemos nuestro compromiso en ofrecer información útil para sus empresas, para las empresas de la zona, de la región a la que representan, y es por eso que estrenamos este formato que esperamos les resulte de utilidad. Me gustaría aprovechar esta ocasión también para agradecer a la Cámara de Comercio de Huesca que nos abra las puertas de su Cámara de Comercio para presentar las diversas oportunidades del mercado británico y espero que os resulte esta información sin duda de utilidad. En términos generales, esta presentación ofrecerá datos de las relaciones comerciales entre el Reino Unido con España y también dará datos específicos sobre su región. Para pasar a explicar posteriormente, pues, aquellos elementos con los que este país, en los que este país representa un gran potencial para los intereses comerciales de sus empresas. Estudiaremos los retos y las oportunidades, así como los diferentes canales de los que disponemos desde la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido para facilitar su contacto con este mercado. Siempre me gusta iniciar este tipo de presentaciones con este tipo de imágenes. Y bueno, principalmente el motivo es que, a mi juicio, representan elementos que existen en todos los países, pero que sin embargo los británicos han sabido hacer de ellos un símbolo o un icono y que se asocia perfectamente con este país. Desde mi punto de vista, esto representa la importancia en un mercado tan maduro como el Reino Unido y tan competitivo del marketing, de la imagen, de saber vender el producto y no en exclusividad del producto en sí, aunque también sea importante, como veremos a posteriori. A nivel introductorio, el Reino Unido representa uno de los mercados más dinámicos en referencia a las cifras globales. Tenemos como ejemplo, en 2019, España representó el séptimo mercado de exportación para el Reino Unido, pero además en 2019 España fue el quinto mercado de importación, es decir, fue el quinto mercado desde el que Reino Unido importa productos. Además, un elemento importante a tener en cuenta son los núcleos de población española existentes en el Reino Unido y el conocimiento existente del producto. Además, hay más de 1 millón de residentes británicos en España de manera permanente y 18 millones de visitantes anuales. En términos comparativos, la siguiente tabla permite observar el potencial. Con un mayor número de población comparado con el de España, hablamos de 66 millones de personas, un índice de deuda también más reducido y una tasa de desempleo inferior. En su conjunto, son datos que nos permiten valorar al Reino Unido como un importante nicho de mercado para las empresas de su zona en los diferentes sectores. En general, y por hacer una recopilación, Reino Unido y España representan el quinto y séptimo mercado respectivamente, lo cual demuestra el vínculo comercial existente entre ambos países. Pero ¿cuáles son los sectores más demandados? La demanda principal del Reino Unido se concentra en el sector automovilístico, los componentes químicos, los bienes de consumo y la alimentación y bebida. Existe, por supuesto, demanda en otros sectores, pero estos serían los de mayor importancia. No quiere decir que si su empresa tiene actividad en otro sector que no aparece en esta diapositiva, no exista demanda al respecto. Todo sería cuestión de analizar el perfil, el tipo de sector y demás características de su empresa. Como nueva muestra de las consolidadas relaciones comerciales entre los dos países, existen más de 900 empresas del Reino Unido en España y más de 700 empresas españolas han invertido en este país. Si tomamos el sector agroalimentario como ejemplo, la Unión Europea representa el principal socio importador para el Reino Unido, estando España entre los actores más activos entre esos países. Una participación, la de la Unión Europea, que no parece haberse visto afectada por elementos como el Brexit. Veremos posteriormente las estadísticas generales de comercio y veremos cómo, pese al contexto del Brexit,
no se ha ralentizado las exportaciones desde España al Reino Unido. Aquí lo vemos que la estadística general de comercio muestra un mantenimiento continuado de la demanda, con una balanza comercial positiva para España que, como podemos observar, ha mejorado incluso los márgenes y se ha mantenido en los últimos 3 años. Vemos que la balanza comercial ha incluso mejorado desde 2017-2018 y se ha mantenido más o menos en niveles similares a los de 2016, año en el que se realizó el referéndum del Brexit. Si observamos las tablas relativas a la provincia de Huesca y su comercio con el Reino Unido, veremos que muchos de los sectores clave que se han mencionado previamente, como de importancia para el mercado británico, quedan aquí reflejados. Vemos que de los sectores más importantes son las frutas y los frutos secos, las máquinas y aparatos mecánicos, los aparatos ópticos, bebida de todo tipo, excluyendo los zumos, pero también materias plásticas y sus manufacturas derivadas, productos farmacéuticos en general, carne y despojos, aluminio y sus manufacturas y filamentos sintéticos o artificiales. Vemos, por lo tanto, una gran diversificación en los sectores que Huesca exporta principalmente al Reino Unido y además una presencia de, como hemos mencionado previamente, de los sectores clave. ¿Pero qué demanda Huesca del Reino Unido? También existe una bilateralidad en este comercio, en estas relaciones comerciales, y vemos desde animales vivos hasta residuos de industria alimentaria, cereales, aparatos y material eléctricos. Dicho esto, observamos que las tendencias de comercio exterior entre Huesca y el Reino Unido han sido al alza en las exportaciones en los últimos años, con una balanza comercial positiva en los últimos 10 años en general, más exportaciones que importaciones, y el Reino Unido se presenta como el 10º destino en el ranking de las exportaciones de Huesca en 2019, 9º en cuanto a importaciones. Vemos, por lo tanto, cuál es la importancia real entre estas dos zonas. A nivel de beneficios, en este caso, para este mercado, las empresas de su región disponen de muchos de ellos, pero destacaríamos algunos que ya hemos mencionado previamente, como el gran potencial a nivel de población, los 66 millones de habitantes que representa este potencial mercado, con un mayor poder adquisitivo además, la creciente familiaridad con las empresas y los productos españoles y el creciente consumo registrado, con especial atención, aunque no una exclusividad, con especial atención a la industria agroalimentaria. Destacar como fortalezas de este país que afectan a nivel comercial la existencia de una muy buena infraestructura logística, con canales de distribución adecuados y procesos de importación claros, pendiente, eso sí, de cómo cambie esta situación en cuanto a los procedimientos de importación, cómo cambia esta situación ante el contexto del Brexit. Además, el coste del transporte es un coste competitivo, con una alta eficiencia, y existe una creciente demanda y una importante dependencia de la importación en algunos sectores. No solo en el agroalimentario, que hemos mencionado previamente, pero hay sectores que dependen exclusivamente de la importación. En cuanto a los retos que presenta este mercado, desde su madurez hasta el alto índice de competitividad, y antes de tratar el gran reto, el Brexit, creo conveniente mencionar elementos como las limitaciones sociales existentes, por ejemplo. Son formas de negociar totalmente diferentes, conversaciones de negociación más cortas y más directas. Además, los plazos de negociación pueden resultar más lentos, se extienden más en el tiempo. Aunque es cierto que en caso de entablar negociaciones y en caso de estar interesados en entablar contacto con alguna de sus empresas, es porque existe un interés real. El interés es existente o inexistente, aunque luego las negociaciones se puedan alargar. Finalmente, y como he comentado previamente, el alto índice de madurez del mercado y la amplia oferta existente, no solo de productos españoles, sino de otros mercados, da bastante importancia a los precios. Es un mercado que mira bastante el precio en ese sentido, también la calidad y otros factores, pero el precio es un elemento importante a tener en cuenta. Centrándonos ahora en el principal reto para el Reino Unido en términos comerciales, es el Brexit.
que queda representado, a mi juicio, de manera muy básica en estas imágenes. La situación actual la conocemos perfectamente. Un producto procedente de su provincia puede acceder al mercado británico mediante entrada libre y sin ningún tipo de arancel, de control existente. Sin embargo, la situación post-Brexit queda representada en las imágenes inferiores. En principio, y por eso utilizo la interrogación, podría plantear limitaciones a la entrada de mercancías en el mercado británico. Sin embargo, este es un elemento que todavía desconocemos si se aplicará y en qué medida, si se aplicará a todos los productos, solo a unos determinados productos, y es por esto que estamos realizando estamos intentando mantenernos informados de manera permanente para poder resolver estas dudas y estas cuestiones. Sin embargo, muchos de estos puntos se están negociando en la actualidad. El Brexit, ¿qué es lo que cambia? He querido realizar una breve recopilación temporal de los elementos más importantes hasta la situación actual, confirmando la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Aquí pueden observar los diferentes momentos, las diferentes fases desde la salida inicial que se había planeado para marzo de 2019. No es mi intención que presten atención a cada uno de los detalles, pero sí considero que esta línea temporal puede ser de gran ayuda para entender el proceso que se ha vivido hasta el momento. Como bien he comentado previamente, el 31 de enero de 2020 se produce la salida del Reino Unido de la Unión Europea y se abre el periodo transitorio que en principio estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el cual se mantienen las condiciones actuales a nivel comercial y en todos los otros aspectos. Cabe mencionar, como bien sabrán, pero por si acaso alguno de ustedes lo desconoce, que este periodo transitorio puede ampliarse por solicitud, por petición del gobierno británico y por acuerdo de la parte europea, y que se podría solicitar antes de julio de 2020. Sin embargo, ante el contexto actual, somos conscientes y somos conocedores de que parte de las negociaciones se han congelado, se han bloqueado a la espera de que pase toda la crisis, de que se supere toda la crisis del coronavirus. Por lo tanto, esta salida no es firme a nivel comercial y se mantienen, como resumen, las condiciones anteriores durante el periodo de transición que en principio, a día de hoy, se mantiene hasta el 1 de enero de 2021. Dicho esto, ahora mismo podemos hablar de los impactos principales en este contexto. Esos son los 3 puntos de los que podemos hablar, de los que sí podemos valorar sus efectos. El primero sería, y el más directo, que ya ha tenido efecto a lo largo de los años, desde el referéndum en 2016, los cambios de valor de la libra esterlina frente al euro, lo que puede impactar en los márgenes de beneficio y en el interés de compra del importador, sobre todo en aquellos sectores cuyo margen de beneficio es más reducido, más ajustado. Además, la posibilidad de establecer de que existan tarifas aduaneras, como veremos después en algunos productos, existe más riesgo que en otros. Los posibles cambios en los procedimientos de importación, el hecho de que se puedan solicitar nuevos documentos, por ejemplo, esto sería un elemento a valorar. En base a estos 3 elementos que ya han tenido efecto alguno de ellos o que pueden introducirse cambios en cuanto al sistema actual. En marzo de 2019, cuando estaba prevista la salida inicial, se nos hizo llegar un documento por parte del gobierno británico con productos a los que se aplicarían aranceles en caso de salida sin acuerdo. Y se establecía, además, cuáles iban a ser esos aranceles. Este es el listado de productos. Aunque este no es un escenario en la actualidad el que se plantee una salida sin acuerdo y no tengamos un listado similar actualizado, recuerdo que este es de marzo de 2019, este listado sí nos permite entender que estos pueden ser sectores que el gobierno británico a futuro quiere proteger o que tendrá interés en proteger de alguna manera, o bien porque cuenta con un socio importador alternativo o bien porque tiene una producción nacional.
Por lo tanto, aunque no sea un hecho confirmado, entendemos que los productos que estaban en ese listado para marzo de 2019, a futuro pueden ser susceptibles de algún tipo de arancel, de algún tipo de limitación de entrada en el mercado, porque de alguna manera tienen asegurado el suministro por una vía alternativa o, como he comentado, por la vía de la producción propia, la producción nacional. En base a toda esta información, las principales recomendaciones que podemos dar a día de hoy son las siguientes. El primero de los puntos, la realización del registro EORI correspondiente, así como, y esto es importante, informar a los socios británicos que puedan tener, que con los que puedan estar trabajando ya, sobre la necesidad de registrarse también y obtener el número EORI para poder continuar comerciando a futuro. Segundo punto, revisar la información actualizada de los diversos productos e informar a los socios británicos sobre la necesidad de registrarse en el Transitional Simplified Procedures. Esto es importante porque a futuro, si quieren seguir trabajando con sus socios británicos, empresas con las que ya estén trabajando, tienen que estar registrados en este sistema. Ellos, en el caso de las empresas británicas, insisto. Tercer punto, es necesario revisar los sistemas y procedimientos de importación para asegurarnos que cumplimos con las condiciones por parte de la empresa y si no, contratar a alguien externo que permita conocer las novedades sobre los procedimientos, qué actualizaciones deben hacerse en la propia empresa, sobre tema de papeleo, sobre tema de transporte, por ejemplo. De momento no hay cambios, pero entendemos que esto es algo de lo que cada uno es responsable de mantenerse informado. Y en el último de los puntos, identificar las novedades en relación a los procedimientos, más o menos relacionado a lo anterior. Saber, ser conocedor de los plazos nuevos que se apliquen, de las condiciones de transporte, de los puertos de entrada, de cualquier modificación que se pueda producir. En el campo de las oportunidades existentes, consideramos conveniente además ofrecer la perspectiva de los propios compradores e importadores. Es por ese motivo que las siguientes diapositivas presentan un resumen de un panel de discusión con algunos de los compradores agroalimentarios más importantes del país. Se decidió separar esta actividad en 4 bloques principales, siendo uno de ellos el mercado británico, siendo el segundo la importación al Reino Unido, el tercero los retos y oportunidades generales y el cuarto el Brexit. Por lo tanto, se hicieron preguntas como las que mostramos a continuación, obteniendo por parte de los compradores e importadores, insisto, puesto que es importante saber que esa es su perspectiva, quiénes son sus clientes futuros, las siguientes preguntas y respuestas. A la pregunta, ¿cómo cree que evolucionará la demanda en este tipo de productos en los próximos años? En el caso de la comida española, nos afirman, observaremos más diversificación en cuanto a la demanda por tipo de producto, ampliando la gama existente actualmente, dado el creciente conocimiento del consumidor. Pese a la competencia de otros mercados existen, como puede ser el italiano, la identificación de los productos españoles con la alta calidad aseguraría un mantenimiento de la demanda. En cuanto a los vinos se refiere, es importante educar en el consumo de vino para incrementar su consumo. A la pregunta ¿cuáles son sus percepciones del mercado británico con respecto a los productos de comida y bebida española, es decir, cómo ha evolucionado el mercado en los últimos años?, nos responden lo siguiente. La comida española está liderando la alta calidad y hemos observado un crecimiento muy importante en los últimos 10 años en este sentido, con la incorporación de nuevos productos que hace unos años eran impensables. El mayor conocimiento por parte del consumidor británico de los productos españoles ha favorecido esta tendencia y observamos una consolidación a tener en cuenta. La parte negativa queda reflejada en el descenso en el consumo de vinos por parte de la población, con especial atención a las franjas de edades más jóvenes, lo que puede estar afectando a la venta de estos productos. El desarrollo de los productos españoles, en el caso del Reino Unido, ha experimentado un crecimiento enorme que ha pasado de los restaurantes españoles a encontrar los productos en supermercados y tiendas especializadas. En cuanto a la importación al Reino Unido, solicitamos la mención de 3 elementos esenciales que tiene en cuenta el importador, el comprador, a la hora de elegir un producto. Mencionan la calidad, conocer a la gente detrás del producto y el precio. Además, consideran que estos 3 elementos
vemos que estos tres elementos, disculpad, se repitieron en los cuatro ponentes que participaron, aunque alguno de ellos incluyó elementos como ausencia de ese producto en su portfolio, diferenciación y o novedad, así como la autenticidad. ¿Por qué esos elementos? Es obvio que el precio debe encajar en las necesidades del distribuidor y consumidor, por lo que es una variable a tener en cuenta, aunque no la más importante en ninguno de los casos. Los cuatro ponentes destacan la importancia de conocer el origen del producto, su historia, para poder transmitírsela al cliente final como parte de la experiencia de consumo en su conjunto. ¿Cómo promociona un producto en el mercado una vez lo incluye en su portfolio? Respuesta 1. Algunos de los ponentes promueven el consumo de sus productos a través de contacto directo con clientes finales, asistencia a ferias del sector y realización de catas, asegurando una salida para el producto adquirido. En otros casos, la dinámica de trabajo es distinta e incorporan un producto determinado en su catálogo que ya ha sido demandado por sus clientes de manera previa. En cuanto a los retos y oportunidades, preguntamos si tienen dificultades para encontrar producto de comida y bebida español. Nos contestan que dado el incremento de la oferta, ninguno de los ponentes mostró dificultades en encontrar un tipo determinado de productos, aunque destacan que en el caso de los productos españoles, y esto es importante, tienen dificultades en algunos casos para las categorías como vegan friendly, plastic free y o similares. Destacan la creciente importancia y concienciación del consumidor británico en la reducción del uso de plástico, la trazabilidad del producto y el deseo por los ingredientes naturales y orgánicos. ¿Cuál es el producto más demandado en el caso de su compañía? En el caso de las empresas de alimentación, destacan la buena acogida de todo producto relacionado con ibérico. Por su parte, los representantes de empresas de bebidas destacan la creciente demanda de vinos espumosos y el mantenimiento de marcas conocidas como pueden ser los Rioja. Finalmente, llegamos al bloque del Brexit, que hemos visto que es uno de los retos principales de este mercado. Sin embargo, consideramos interesante conocer la perspectiva de los propios importadores y compradores del mercado. ¿Cómo ha afectado el Brexit a su negocio hasta ahora? Para los cuatro ponentes, las cuestiones derivadas del Brexit han afectado en igual medida que otras variables, considerando este un problema no más importante que otros con los que cuentan en su día a día. Las dinámicas de aprovisionamiento han podido verse alteradas por los cambios de fecha de salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que ha podido afectar a su rutina diaria y a la gestión de sus almacenes, pero no han observado una caída de la demanda. En conclusión, consideran que la mayor consecuencia, por el momento, ha sido en relación a la cuestión logística, más que en relación a la propia demanda. Esto es importante. Finalmente, a la pregunta ¿cuáles son las perspectivas para su negocio en un escenario post-Brexit? Obtenemos los siguientes comentarios. Pese a variables económicas que pueden afectar a sus dinámicas de trabajo, véase la caída del valor de la libra esterlina frente al euro, no consideran que existan elementos claros para la preocupación. La demanda de productos españoles, tanto de alimentación y bebida como de otros sectores, seguirá manteniéndose, aseguran. El principal efecto en sus negocios es la posibilidad de disponer de menor personal procedente de España y con cualificación en la materia, pudiendo afectarles eso negativamente. En el campo de las oportunidades existentes, por lo tanto, estas han sido las perspectivas y la opinión de cuatro de los importadores y compradores del sector agroalimentario más importantes en el mercado británico. En conclusión, y siguiendo la información sobre el mercado del Reino Unido, la Cámara de Comercio de España del Reino Unido trabaja a través de cuatro áreas principales de acción. La realización de listados comerciales, es decir, elaborar listas de potenciales clientes con sus respectivos datos de contacto para que empresas como la suya puedan ponerse en comunicación directa con ellos. La realización de presentaciones y agendas comerciales, es decir, elaborar un rastreo de potenciales clientes, trabajar una base de datos de potenciales clientes y presentarles sus productos para valorar la realización de una reunión por Skype, lo cual sería una presentación que ustedes decidirían en cuanto a fecha y hora, y la realización de reuniones presenciales a través de agendas comerciales, además de las tradicionales misiones comerciales que se pueden desarrollar de manera directa, de manera inversa, funcionando este último formato, el del formato de misiones comerciales inversas, de manera muy positiva en el último año. Pero además hemos intentado, dada la madurez del propio mercado,
diversificar las opciones de entrada en el mercado. Por ejemplo, en el mercado agroalimentario, en el sector agroalimentario, hemos obtenido un acuerdo de colaboración con la revista Specialty Food Magazine, que es una de las revistas más importantes a nivel agroalimentario y que se distribuyen por las principales centrales de compra del país, para poder obtener tasas preferenciales en la publicación, en la elaboración de anuncios sobre productos, sobre regiones. También se pueden realizar publicaciones, disculpad, se pueden realizar publicaciones sobre regiones completas que agrupen todos los productos de esa región. Dentro de, dentro de la actividad agroalimentaria, también disponemos de un acuerdo preferencial con Ibérica Expo, que se está convirtiendo en una de las ferias más relevantes y uno de los eventos agroalimentarios de referencia para el mercado británico, y que tendrá su próxima edición el 26 y 27 de octubre de 2020 previsiblemente. En caso de estar interesados en entrar en contacto con los organizadores y de obtener algún tipo de acuerdo preferencial, estaríamos encantados de ayudarles, tanto a nivel individual como empresa, como a nivel de región. Pero también estamos intentando llevar esa diversificación a otros sectores, como puede ser el de la ingeniería, el del ámbito industrial. Es por esto que hemos entrado también a trabajar en un acuerdo de colaboración con los organizadores de la feria Subcon, que se celebrará previsiblemente en la ciudad inglesa de Birmingham en junio de 2020. Mediante este acuerdo obtenemos también tasas preferenciales de suscripción y la posibilidad de organizar de manera más personalizada los stands de las empresas que estuvieran interesadas, e incluso organizarlo a nivel regional. Nuevamente mostramos nuestra disponibilidad para entablar las conversaciones y presentar a las empresas y a las regiones interesadas con los organizadores de la feria. Sin alargarme mucho más en mi presentación, me gustaría finalizar ofreciendo mis datos de contacto por si alguno de los asistentes a esta jornada estuviera interesado o interesada en ponerse en contacto conmigo, en mandarme un email para preguntarme algo, para profundizar más en alguno de los temas. Y me gustaría también agradecer de nuevo a la Cámara de Comercio de Huesca que nos haya permitido realizar esta jornada, que inicialmente estaba prevista de manera presencial. Y bueno, aprovecho para desearos a todos que, pese a las circunstancias actuales, que estéis bien y que pronto podamos volver a la normalidad. Un saludo y gracias a todos.